Hola, bienvenido a otro episodio de Tu Espacio por Fe Podcast, donde estudiamos la palabra de Dios, siempre buscando esos principios que tanto necesitamos en nuestra vida para vivir una vida agradable delante de Dios y una vida abundante, la vida que Jesús vino a ofrecer cuando hacemos su voluntad, cuando le entregamos nuestro corazón. Estamos estudiando la serie de Proverbios y hoy estamos estudiando el capítulo número 21. Ya estamos muy cerca de terminar esta serie. Ya hemos estudiado las 2/3 partes del libro de Proverbios y hemos encontrado muchísima sabiduría, muchísimos principios de vida que si tú los abrazas vas a disfrutar toda la bendición de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando sobre aquellas decisiones que prosperan cuando nosotros las tomamos y las administramos, las manejamos conforme a la voluntad de Dios. Y aquí vamos a encontrar muchísimos principios para tomar esas decisiones correctas. Empezamos leyendo en el versículo número 1. Recuerda que leemos en la versión Nueva Traducción Viviente. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Muchas veces nosotros pensamos que lo único que tenemos que cumplir son actos religiosos, a cierto modo de sacrificios que hacemos para el Señor, porque ya es una costumbre más que hacemos. El problema es que si no tenemos una vida piadosa, real, genuina y sincera, esos actos religiosos que nosotros hagamos no tienen ningún valor delante del Señor, no son agradables delante de Dios. El servicio, el sacrificio que es agradable delante de Dios es aquel que viene acompañado de una vida temerosa de Dios. Versículo 4. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. La riqueza, fruto de una lengua mentirosa, es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. Las riquezas deshonestas y apresuradas no son al final de bendición, porque muchas veces para acumular riqueza rápida la gente tiene que hacer trampa, tiene que mentir, actos corruptos, y todos esos actos no son agradables delante de Dios y Él no va a bendecir eso. Y nosotros nos esforzamos tanto por obtener esa riqueza, pero Dios en un momento puede hacerla desaparecer, que se esfume y vamos a sufrir gran pérdida, aparte de la pérdida de nuestro testimonio. Así que en primer lugar, no te dejes engañar por el brillo de las riquezas, porque la Biblia dice que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Cuando queremos alcanzar riquezas rápidas, nuestro corazón se va tras ello y siempre terminaremos dejando a Dios a un lado en nuestras vidas. Y ahí vienen las consecuencias. Versículo 7. La violencia de los perversos arrasará con ellos porque se niegan a hacer lo que es justo. El culpable camina por un sendero torcido y el inocente anda por un camino recto. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Muchas veces, por lograr riquezas materiales, terminamos descuidando las decisiones más importantes. Y cuando descuidamos esas decisiones importantes, las consecuencias de haber tomado una mala decisión en esa área va a traer consecuencias que son mucho peores a lo que logramos materialmente. Porque debes tener en cuenta decisiones que van a prosperar, serán aquellas que son tomadas cuando tú tienes tus prioridades en orden. Y aquí estos versículos nos hablan del peligro de hacer a las cosas materiales una prioridad y descuidar cosas que son mucho más importantes, como la decisión del cónyuge. Versículo 10. Los malvados desean el mal, no muestran compasión a sus vecinos. Si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. El justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos, él traerá desastre sobre ellos. Los que tapan sus oídos al clamor del pobre, tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. En el Nuevo Testamento tenemos una enseñanza muy profunda que se llama la regla de oro y enseña que debemos tratar a los demás de la misma manera que nos gustaría que nos traten a nosotros. Y aquí está hablando de la generosidad y de la ayuda a los pobres. A ti te gustaría que cuando estés en necesidad puedas pedir ayuda y alguien vaya a tu auxilio.
pues eso primero nosotros tenemos que sembrarlo, tenemos que ser generosos, preocuparnos por otros y ayudar a aquellos que están en necesidad. El versículo 14 sigue diciendo: el regalo en secreto calma el enojo, el soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. La justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. La persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. Los que aman el placer se vuelven pobres, y los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Cuando una persona termina siendo presa de los placeres y los vicios, eso va a empezar a controlar su vida. De hecho, la Biblia utiliza términos como esclavitud. Una persona se vuelve esclavo de los placeres, de los vicios, de los pecados en realidad, y eso empieza a controlar otras áreas de su vida, y mucha gente termina gastando e invirtiendo su vida y desperdiciando su vida en cosas de las cuales ya no puede escapar. Por ejemplo, personas que terminan adictas tristemente al alcoholismo y a las drogas terminan gastando todo y perdiendo su vida tras ese pecado, a menos que encuentren la ayuda de la palabra de Dios para ser libres. Y si tú estás batallando con cualquier pecado, aquí estamos hablando de vicios y placeres como el alcoholismo y las drogas, pero no son los únicos. Si tú eres esclavo de una pasión pecaminosa, solamente Cristo te puede liberar de ello, y vas a encontrar esa fortaleza y esa sabiduría en la palabra de Dios. Versículo 18. Los perversos son castigados en lugar de los justos, y los traidores en lugar de las personas honradas. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Una decisión muy importante es cómo tú gastas lo que tú recibes y recibes de parte de Dios. En qué tú inviertes. Y acá nos da un principio muy importante para tomar decisiones, y es que cuando gastamos todo lo que ganamos es una señal de necedad. Hay gente que vive de sueldo a sueldo, de cheque a cheque, y si tuviesen una emergencia no pueden cubrirla porque todo lo que ingresa es gastado automáticamente. Y la Biblia nos enseña a manejar inclusive los recursos económicos, los recursos materiales. Y una decisión sabia es ahorrar para el futuro, ahorrar para la jubilación, ahorrar para una emergencia y no gastarlo todo. El versículo 21 sigue diciendo: el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confían. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada, y no te meterás en problemas. Los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites. Mira, el problema de la lengua, hemos hablado de eso ya en distintos episodios. Proverbios habla muchísimo del gran poder que tiene la lengua, tanto para edificar como para destruir a otros, pero también para hacerte daño a ti mismo. Y hablar mucho siempre te meterá en problemas, siempre. Tu lengua tiene una capacidad muy grande para arrastrarte a grandes calamidades, pero el que es sabio y el que toma buenas decisiones va a ser aquel que tiene su lengua en control. El Nuevo Testamento dice que el que controla su lengua puede controlar otros impulsos en su vida, así que empieza por allí. Haz una buena práctica, prestar atención a lo que dices y controla tu lengua. Piensa antes de hablar. Por mucho que desee, versículo 25, por mucho que desee el perezoso acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. Tienes que entender que Dios pesa las intenciones del corazón, más que nuestros actos. Inclusive muchas veces podemos hacer algo bueno, pero con malas intenciones, y a Dios eso no le va a agradar. En el Nuevo Testamento hay la historia de una pareja, se llamaban él Ananías y ella Zafira, y quisieron hacer una ofrenda, quisieron dar y ayudar a los pobres, pero lo hacían con una intención mala. Su corazón no era puro delante de Dios cuando hicieron esto, y a Dios no le agradó absolutamente para nada lo que ellos hicieron. Cuando nuestras intenciones son honestas, Dios va a bendecir nuestros planes. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Verso 28, el testigo falso será silenciado, pero el testigo creíble se le permitirá hablar.
El perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. Por más planes y decisiones que tú tomes, debes entender que solamente Dios es el único que los puede bendecir y los puede prosperar cuando tú quieres hacer su voluntad. Cuando te sometes a Él, cuando le entregas a Él el control, Él es el que va a prosperar tus decisiones, tus planes, y Él te va a dar la victoria. Estoy segurísimo de que esto te está haciendo de muchísima bendición. Nos vemos el día de mañana. Que Dios te bendiga. Chau, chau.